Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, según aplique. Bueno, pues como Amanda ha dicho, mi nombre es Yago Blázquez Serrano y voy a ser la persona encargada de contaros un poquito en qué consiste esta norma que ha mencionado Amanda llamada ISO 19011. Bueno, para empezar a hablar de ella, tendríamos que empezar a comentar una palabra que se llama auditoría. Supongo que a estas alturas todos habéis oído hablar de la palabra auditoría. La auditoría es una de las herramientas de la mejora continua de las organizaciones más importantes que existen en el mundo. No hay organización, entendiendo como organización, empresa, ONG, administración, etcétera, que no realice auditorías. Las auditorías más conocidas en el mundo son las auditorías financieras, ¿vale? Pero esta vez no vamos a hablar de ellas, sino vamos a hablar de las auditorías relacionadas con los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Todos habéis oído hablar, aparte de la palabra auditoría, seguramente habéis oído hablar de los sistemas de gestión ISO, ¿vale? Los sistemas de gestión ISO pues aseguran el cumplimiento de los requisitos relacionados con la calidad, la norma ISO 9001, o con el medio ambiente ISO 14001, prevención ISO 45001 o 50001, la eficiencia energética, y así podría continuar un buen rato. Bueno, pues la norma de referencia en el mundo para realizar auditorías de sistemas de gestión es la norma 19011, ¿de acuerdo? Es una norma muy conocida, es la norma más utilizada cuando uno va a hacer auditorías de sistemas de gestión y, por tanto, vamos a hablar de ella, ¿no? Tiene todo el sentido. Comentaros también en este primer punto, en esta primera parte del webinar, que en EALDE hay un curso que se va a iniciar en breve relacionado con las auditorías de sistemas de gestión basados en las normas ISO 19011. Si alguien quiere más información, podrá contactar con Amanda y su equipo. El profesor probablemente le conoceréis porque seré yo. Bueno, pues como os decía, la norma ISO 19011 es la norma de referencia. Su primera versión fue en el año 2011, traducida al castellano en el 2012, y la última versión es del año pasado, es la norma ISO 19011 año o versión 2018, ¿de acuerdo? Es una norma, como he comentado antes, que usan sobre todo las entidades certificadoras del sistema de gestión y también pues, muchas organizaciones. Es decir, que si alguien quiere saber cómo se realizan las auditorías de sistemas de gestión, pues la norma de referencia debe ser esta. Bueno, voy a ir avanzando. Dentro de la norma ISO 19011 hay muchos temas que se pueden tocar, que se pueden tratar. En el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es la realización y resolución de las auditorías, que es una de las partes más importantes dentro de la norma ISO 19011. Por poneros un poco en contexto este asunto, deciros que el año pasado, el 26 de julio del año pasado, dimos una charla también similar a esta, la di yo, relacionada con las auditorías, que fue básicamente introductoria. También está disponible, entiendo, en el backup que tenga EALDE de todos los webinars, porque están grabados. Y bueno, ahí, pues aquellos que tengan intención de aprender un poquito más, pues ahí pueden escuchar todo aquello que vimos el año pasado relacionado con la norma 19011. Sobre todo, insisto, en temas introductorios, relacionado con los términos, definiciones, los tipos de auditoría, los objetivos, los principios, etcétera. La webinar de hoy, como he comentado, está centrada en la realización y resolución de auditorías basado en esta norma. Esta sesión, este webinar, continuará el 6 de agosto con otra parte muy importante dentro de la 19011, que es conocer cuáles son las responsabilidades de los participantes en auditoría. Por decirlo de otra manera, la parte que vamos a ver hoy es la más técnica, es la más purista, es cómo deberíamos hacer una auditoría de sistema de gestión, de las buenas, y la parte del 6 de agosto sería más la parte actitudinal, ¿no? La parte de cómo debemos comportar tanto los auditores como los auditados en una auditoría de sistema de gestión. Bien. Bueno, para realizar una auditoría de un sistema de gestión, ¿vale? Hay unas fases, ¿de acuerdo? Como muchas cosas que hacemos en las organizaciones. La forma de hacer auditorías de sistemas de gestión basados en la norma 19011 siguen un esquema de pensamiento que muchos de vosotros ya conoceréis, que es el ciclo de Deming, el ciclo más famoso de la mejora continua, que básicamente nos dice que para hacer algo primero tienes que planificarlo, luego tienes que hacerlo, luego tienes que verificar que lo que hiciste era lo que planificaste
y si no es así, como ocurre en el 99,99% de las ocasiones, pues hay que ver qué cosas no han ido correctamente y actuar o mejorar. Dentro de la fase de planificación del ciclo de Deming en la norma 19.011 del 2018 está la fase de cómo se inicia una auditoría, ¿de acuerdo? Y cómo se preparan ciertas actividades dentro de una auditoría. Una vez que yo planifico en estas dos fases, me iría a realizar la auditoría en sí, ¿de acuerdo? Ahí existen dos fases dentro de la norma, que es la realización de las actividades de la auditoría y la preparación y distribución del informe, que es el resultado de una auditoría. El resultado de una auditoría es un informe. La fase de verificación del ciclo de mejora continua es la fase en la cual el auditado verifica con respecto al informe de auditoría lo que ha salido, ¿de acuerdo? Y una vez que lo verifica, lo que hace es intentar mejorarlo. ¿Cuál es la palabra que todos conocemos en el mundo de sistemas de gestión de aquello que no cumple un requisito de la norma o un requisito de un procedimiento? Las no conformidades, ¿vale? Es la palabra estrella. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es actuar de la manera posible para mejorar, para controlar, para mitigar o para eliminar las causas que han generado las no conformidades. Por lo tanto, el ciclo de pensamiento de la ISO es bastante práctico, bastante sensato y sigue el ciclo de la mejora continua, con dos grandes actividades en la fase de planificación, dos en la fase de realización, una en la fase de verificación y una en la fase de actuación o de mejora. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ahora ya, una vez que ya os he puesto en contexto el esquema que vamos a seguir, ahora ya sí que nos metemos un poco en la parte más técnica, empezando por el punto 6.2 y terminando en el punto 6.7. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Como comentaba Amanda, la idea es que tardemos 40-45 minutos y transcurrido ese tiempo abriremos el turno de leer las dudas y preguntas que tengáis, ¿vale? Para intentar resolverlas. Una cosa muy importante que quiero también comentar es que os sintáis libres para preguntar todo lo que os ocurra. Estáis en una webinar, en un curso de formación y no os dé miedo en preguntar todo lo que sea necesario. Es el lugar, el adecuado para que preguntéis y en la medida posible yo os pueda contestar. Siempre dentro de las restricciones de tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Aquellas cosas que se pregunten que por lo que sea tenga que buscar información o tenga que encontrar algo, pues obviamente lo dejaremos emplazado. Pero la idea es que os sintáis libres para preguntar todo aquello que se os ocurra dentro de lo que voy a ir contando. Perfecto. Pues vamos a meternos un poquito más en harina. Como os he dicho, en la fase de planificación se inicia la auditoría. Estamos en el capítulo 6 de la norma, que es el de la realización de la auditoría. Bueno, cuando uno inicia una auditoría, repito, una herramienta de mejora continua muy conocida en las organizaciones, hay que hacer ciertas actividades. ¿Qué nos pide la norma 19.011 como mínimo que debemos atender cuando iniciamos la auditoría? Pues muy sencillo. Primero hay que designar el equipo auditor, ¿vale? Si el equipo auditor es de una única persona, un único auditor, pues esa persona también hace de líder, lógicamente, de auditor jefe. Lo que ocurre en muchas organizaciones es que no solo realiza la auditoría un auditor, sino que se designa un equipo de 2, 3, 4 personas, ¿de acuerdo? Para que hagan estas auditorías. En todo caso, una vez que se designa el equipo auditor, hay que designar un líder, ¿de acuerdo? Que es el que un poco marca y coordina los pasos a seguir en la auditoría. La parte de responsabilidades, la parte de actitudes, la parte de conocimientos, etcétera, de los auditores y del líder, lo veríamos el 6 de agosto, como he comentado antes, en esa parte más actitudinal. Una vez que designamos el equipo auditor y su líder, tenemos que definir cuáles son los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. Voy poquito a poco. Objetivos, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Vale? Lo que queremos conseguir con los objetivos es certificar el sistema de gestión. Lo que queremos es pasar una auditoría de un cliente. El objetivo que queremos es conocer el estado de implantación de algo en un departamento en concreto. Siempre hay que saber qué objetivos queremos cubrir. Lo más normal cuando uno hace una auditoría es conocer el estado del sistema de gestión que tenga implantado cada una de las organizaciones en su centro de trabajo o en su empresa. El alcance normalmente está asociado a las normas ISO que vamos a auditar dentro de una auditoría basada en la norma 19.011. Bueno, el alcance muy sencillo, pues va a ser solamente de auditoría de calidad, la 9.001. O va a ser una auditoría integrada de calidad y medio ambiente, 9.001 y 14.001. O va a ser una auditoría de sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y prevención, 9.001, 14.001 y 45.001. Y así podría estar continuando un buen rato. Y los criterios de auditoría van a ser
cuáles van a ser los documentos, los procedimientos, ¿vale? Que yo voy a auditar. Normalmente uno cuando va a auditar algo, audita contra una norma, audita contra unos requisitos que tiene esa norma, audita contra unos procedimientos, manuales, instrucciones de trabajo que tenga la propia empresa, la propia organización, y también, importante, auditamos contra unos requisitos legales. Que no se nos olvide que también es muy importante. Uno de los principios de cualquier sistema de gestión es que cumplo con la legislación y como tal tengo que saber qué legislación me aplica y darle cumplimiento. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que ver en la inicio de auditoría? Determinar que la auditoría es viable, que se puede realizar, que tenemos los recursos económicos para poder hacer el desplazamiento si es que es necesario, que tenemos los recursos humanos para poder atender a los auditores cuando vengan, que tenemos el tiempo necesario, etcétera. Y también que se dan las condiciones para auditar un centro de trabajo. Si ha habido un incendio una semana antes, pues no es lógico que sea viable la auditoría, o si ha habido una huelga o algo por el estilo. O sea, que se tiene que ver una serie de factores que hagan que sea viable su realización. La selección del equipo auditor, ¿de acuerdo? Que ya he comentado antes. Y, muy importante, pues el establecimiento de un contacto inicial con el auditado, ¿de acuerdo? De manera que se haga un primer contacto y se le diga pues, que ha sido seleccionado para ser auditado conforme a lo que he comentado antes, al alcance, los objetivos, etcétera, etcétera. Aquí os pongo en exclamación y en rojo y en negrita que en todos estos casos que vamos a ir viendo durante todo el seminario de hoy hay unos riesgos, ¿de acuerdo? Que tenemos que valorar en la medida de lo posible. Pues las capacidades que tenga el auditor, la viabilidad, el riesgo de que, por ejemplo, el auditor llegue tarde o que el auditado no esté disponible, ¿de acuerdo? Tenemos que, de alguna manera, saber que en cualquier auditoría existen unos riesgos que tenemos que contemplar y valorar. Aquellos riesgos que sean de una mayor probabilidad e intensidad, pues sí que habrá que atojarlos. Esto sí, un esquema de pensamiento similar al que podemos tener en los riesgos relacionados con el contexto o relacionados con la administración o relacionados con la administración, con la organización o con los riesgos laborales o los riesgos ambientales. Pero lo dejo ahí para que no se os olvide, ¿de acuerdo? Que el barniz de los riesgos en una auditoría son igual de importantes que los que podemos atender en cualquier otro requisito de la norma. Ok. Una vez que hemos establecido el primer contacto y hemos designado el equipo, etcétera, etcétera, hay una fase previa muy importante que es revisar la información que tenemos, ¿de acuerdo? Sobre todo el auditado. ¿Por qué? Porque a veces el auditado no está preparado para ser auditado, aunque él quiera ser auditado. Mira, me han marcado como un objetivo que tengo que tener la ISO 9000 implantada el 30 de septiembre de 2019, ¿vale? Y yo voy rápido intentando hacerlo, pero por lo que sea no llego a tiempo, pero aún así las ansias me pueden y ya contacto con el auditor para que venga a verme, ¿vale? El auditor, si es un profesional como debe ser, te tiene que pedir una serie de documentación preliminar para que él vea que por lo menos se dan los requisitos mínimos para ir a la auditoría. Porque imaginaros que yo con las prisas digo que vengan y cuando llega el auditor y me pide documentos básicos como la política o como los objetivos o como mapa de procesos o como la revisión por la dirección o como la satisfacción de cliente o como un análisis de contexto y no lo tenemos, pues obviamente, aparte de gastarnos un dinero, vamos a enfadar a la entidad, a la auditora. Por lo tanto, antes de comenzar la auditoría en sí, pues como pongo aquí en estos 3 puntos, es bueno que se revise una serie de documentos, ¿vale? Incluso, aparte de revisar esos documentos, se haga una visita preliminar, ¿vale? Para ver que estos mínimos se están dando. Esto me ha pasado a mí en los muchos años que llevo haciendo auditorías y recibiéndolas, pues en alguna ocasión, por ejemplo, me acuerdo en la ISO 14001, que nos vinieron a hacer una visita preliminar y nos impidieron una serie de documentación para ver que teníamos los requisitos mínimos para poder auditar. Afortunadamente los teníamos y luego pasamos la auditoría. Pero no os olvidéis de que no podemos a veces hacer las cosas rápido, ¿vale? Con el objetivo de conseguir algo cuando a lo mejor no estamos preparados. Así que tenerlo esto en cuenta, por favor. Bueno, pues como os digo, en la fase de planificación hemos estado haciendo unas pequeñas actividades, como veis aquí. Hemos aquí revisado con el auditor que la documentación la mínima documentación está bien, la tenemos correcta. E incluso si hace falta nos hace una visita preliminar para ver un centro tipo de trabajo que tengamos. Perfecto. Pues aquí pasamos a la siguiente fase, dentro del capítulo 6 de la norma ISO 19011 del 2018,
dentro de la fase de planificación, que es la preparación de las actividades de la auditoría. ¿De acuerdo? Aquí ya entraríamos en un documento clave que probablemente muchos hayáis realizado o hayáis recibido en el pasado, que es el plan de auditoría. ¿De acuerdo? El plan de auditoría es un documento sencillote que contesta las preguntas básicas de lo que se va a hacer una auditoría. Responde a los 5 whys en inglés, que es qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, etcétera. ¿Vale? Traducido, pues los objetivos de la auditoría, los criterios que se van a usar, los documentos que tenemos de referencia, el alcance, las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría. Esto es muy importante, ¿vale? La hora y la duración estimada de las actividades de la auditoría, incluyendo reuniones con la dirección, reuniones con el equipo auditor, etcétera, ¿vale? A veces uno se siente un poco abrumado cuando tiene que poner unas fechas o unas horas aproximadas en las cuales va a auditar cada cosa, pero es necesario ponerlo, ¿vale? Todo plan de auditoría debe estar bien planificado para que todo el mundo sepa más o menos a qué hora se le va a atender. No podéis esperar que un director os esté esperando todo el día a que les auditéis porque ellos tienen también otros trabajos otras reuniones, otras tareas que realizar. O un director de operaciones, o un director comercial, o un operario, ¿no? Al final cada uno tiene su horario y su forma de trabajar y no puede esperar mucho tiempo a los auditores. Por lo tanto, siempre es bueno que pongamos fechas, lugares, horas, duración estimada de las reuniones que vamos a tener con ellos. Perfecto. Una vez que tenemos hecho esto claro, asignamos las tareas al equipo auditor. Bueno, pues imaginaros, me lo estoy inventando. Somos un equipo auditor de 3 personas, ¿de acuerdo? Y el jefe de la auditoría, el líder, pues lo que hace es asignarnos tareas y nos dice, bueno, pues venga, tú, María, vas a auditar todo lo relacionado con quejas y reclamaciones, satisfacción de cliente y calibración de equipos de medida. Tú, Yago, vas a hacer todo relacionado con análisis de contexto, revisión de las partes interesadas y revisión por la dirección. Y yo, que soy el líder, pues voy a tocar el resto de cosas que no he mencionado, ¿vale? Pues eso es asignar las tareas. Y luego lo siguiente es en preparar los documentos de trabajo. Una auditoría saldrá bien cuanto más planificada esté la auditoría, ¿vale? Cuanto más no la preparemos, cuanto más no la preparemos, cuanto más no la preparemos, mejor saldrán las cosas, ¿de acuerdo? Así que consejo para aquellos que son más junior y tengan que hacer una auditoría, mi consejo es que lo preparéis mucho, mucho, mucho una auditoría, ¿de acuerdo? Al final vais a ir a un sitio en el cual os van a atender, os van a atender gente de todo tipo y rango y tenéis que estar tenéis que dar lo máximo de vosotros, ¿de acuerdo? Para eso, cuanto más preparados estéis, mejor. Y un auditor más senior, lo que tiene que hacer es no caer en la complacencia, ¿de acuerdo? Y reciclarse y prepararse también. No pensar que como he hecho ya 100 auditorías, pues todas van a ser iguales. Pues no, hay que leer y hay que prepararse unos documentos de trabajo para que luego estemos mucho más tranquilos y mucho más relajados cuando hagamos la auditoría. Perfecto. Como veis, son actividades del ciclo de Deming relacionadas con la planificación y son muy importantes que las tengamos en cuenta. Muy bien, pues ya hemos hecho la fase de planificación, ¿de acuerdo? Muy importante, y ya entramos en la fase de realización de la actividad de la auditoría, lo que es la auditoría en sí. Entonces, una vez que ya el plan de auditoría se ha enviado, el plan de auditoría se ha recibido, todo el mundo sabe quién va a ser auditado, cuándo, cómo, qué normas, qué documentos, qué referencias. Bueno, pues llega el momento crítico, el momento más guay de una auditoría, que es realizar la reunión de apertura. Toda auditoría tiene que tener una reunión de apertura con la dirección, siempre con la dirección. Si no está la dirección, ya mal, porque ahí no estamos viendo que realmente haya liderazgo en los sistemas de gestión. Entonces, la dirección es muy importante que esté. Y con los responsables que sean menester en cada función. Y el propósito de una reunión de apertura primero es conocernos, si es que no nos conocemos, confirmar el plan de auditoría, todos los horarios que se van a realizar, los días, los departamentos, las paradas que va a haber, proporcionar un breve resumen de cómo se va a llevar la auditoría, de qué manera se va a realizar, confirmar los canales de comunicación que vamos a tener, por teléfono, verbal, por email, o los que sean menester también, y proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. Acordaros, una auditoría, ¿de acuerdo? Es una herramienta de mejora continua, pero que está hecha por seres humanos y pone en juego muchas emociones, muchos sentimientos. Esto lo comenté ya hace un año, pero no se nos olvide, ¿vale? No somos máquinas, no somos robots.
Tened en cuenta, por favor, que somos personas y que algunas personas es la primera vez que reciben una auditoría, y pueden estar nerviosos, pueden estar ansiosos, pueden estar, bueno, pues de muy diferente manera, y tenemos que intentar crear un clima favorable para que la auditoría se dé en las condiciones adecuadas. Por lo tanto, seamos siempre open mind, tengamos siempre la oportunidad de que nos hagan preguntas, como voy a hacer yo, por ejemplo, hoy en la sesión que estoy aquí impartiendo, de manera que todos podáis aportar. Genial. Ya hemos hecho la reunión de apertura, ya nos conocemos, ya empezamos a romper un poco el hielo, se ha pasado ya el momento de la verdad y del miedo y vamos a hacer la auditoría en sí. Aquí ya pues empezamos a movernos, visitando departamentos, haciendo entrevistas, hablando con la gente, revisando documentos. Bueno, el líder del equipo debe comunicar periódicamente los progresos de la auditoría, ¿vale? Si es que te preguntan, como he dicho antes, y cualquier inquietud del auditado, y cuando sea apropiado, al cliente de la auditoría, ¿no? Si es que es necesario. Las evidencias que se vayan recopilando durante la auditoría que sugieren un riesgo, pues también se puede mencionar. Por ejemplo, si vais por una nave y veis que hay un riesgo de derrame de un producto químico, pues cuanto antes lo digamos mejor. O si veis que hay un riesgo de que hay una persona haciendo un trabajo sin las medidas de seguridad adecuadas, pues siempre es bueno que lo escaléis. Independientemente de la auditoría, el auditor siempre tiene que tener en cuenta si hay algún riesgo inminente que afecta a la seguridad de las personas, el medio ambiente o la calidad, pues debe comunicarlo. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, son cosas de sentido común. En las auditorías, aparte del auditor o auditores y de los auditados, existen otras figuras que también mencioné el año pasado, que son los guías y los observadores, ¿vale? Son personas diferentes. Voy a empezar por los segundos. Los observadores son auditores en potencia que se están preparando para ser auditores, ¿vale? Cuando uno quiere ser auditor, aparte de todos los cursos teóricos que recibe, tiene que tener recibir también una formación práctica. La única manera práctica de que ese auditor pueda ser auditor en el futuro es observar durante X auditorías cómo otros compañeros suyos las realizan, ¿vale? Esas personas se llaman observadores. Esas personas que van de observadores no deben influir ni interferir en la auditoría. Están callados y solamente se dedican a escuchar y aprender. Los guías, ¿qué son los guías? Son aquellas personas expertas en algún asunto en concreto de la organización que se está auditando y que el auditado a lo mejor no puede contestar todo lo bien que debería. Imaginaros, un tema muy técnico. Vamos a auditar una central nuclear, ¿de acuerdo? Y el auditado, que es el responsable de calidad de la central nuclear, pues sabe contestar en cómo funciona la central nuclear, pero si entramos ya en temas de detalle, se nombra un guía, un experto para que conteste bien a detalle ese tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, un guía lo pone el auditado y es para que se explique mejor las cosas que se hacen en la organización, y un observador lo propone el auditor, ¿vale? Para que pueda aprender esa persona y pueda cualificarse en el futuro como auditor. Bien, aparte de esto, en la realización de la auditoría, pues lo lógico es que vayamos recopilando y verificando información, ¿vale? La información que es verificable puede constituir una evidencia de auditoría. La auditoría debe ser registrada siempre y se basa siempre en muestras de información disponible, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos haciendo una auditoría, pues por ejemplo, si vamos a auditar una empresa de transporte que realiza 100 envíos al día, ¿vale? Y queremos ver si esos envíos se han entregado correctamente, hay que coger una muestra significativa, ¿vale? Para ver si funciona correctamente. Pues imaginaros, si hace 100 envíos al día y queremos una muestra significativa al 85% de fiabilidad, ¿vale? O al 25%, pues nos pediría que cogiéramos 15 o 20 envíos, ¿vale? Esos 15 o 20 envíos son la muestra que representan, ¿vale? El universo de esa organización. En definitiva, siempre hay que coger muestras porque hay lugares en los cuales se fabrican tantas cosas que tiene que ser con una muestra, ¿vale? Hay cierto grado de incertidumbre, lógicamente. Cuando uno entra en muestras, pues hay un grado de incertidumbre, pero bueno, no pasa tampoco nada. Pero lo que está claro es que tenemos que ir constantemente recopilando y verificando información dentro de una auditoría, ¿vale? Como parte fundamental del punto 6.4 de la norma ISO 19011 de 2018 en realización de las actividades de la auditoría, ¿vale? Aquí os pongo una tablita, pues cuáles son las fuentes de información más normales, entrevistas, observación de actividades, revisión de documentos. Paso rápido porque las tengo aquí ya también puestas. Entrevistas, ¿vale? Con empleados y con otras personas, proveedores o subcontratistas. Observación, ¿vale? Muy importante siempre un auditor, aparte de ir hablando, de ir contestando preguntas, de ir escuchando, también hay que ir observando
pues todas las actividades que se realizan, ¿vale? Y el ambiente de trabajo en el que se dan las operaciones, ¿vale? O sea, como veis, tenemos que ser un poco los auditores, un poco hombre orquesta, ¿eh? Tenemos que intentar, por un lado, estar muy atentos con los ojos, con los oídos y con todos los sentidos, vaya. Luego también tenemos que, como otra fuente de información, todos los documentos del sistema de gestión. Básicamente, los documentos más importantes del sistema de gestión, muy conocidos, son los 5 clásicos: política, objetivos, planes, procedimientos, licencias, ¿vale? Los registros también tenemos que tener que verlos, pues si se hace una inspección de una máquina, pues tendrán que estar esas inspecciones, o actas de reuniones, o informes de ruido, o mediciones que se realicen, etcétera, etcétera. Luego también habrá indicadores que también podremos revisar, que tenemos que mirar. Habrá programas de muestreo que haga el auditado, ¿vale? Bases de datos informáticas, sitios de internet, etcétera. Entonces, con respecto a ese tema, deciros que cuando uno realiza una auditoría hay muchísimas fuentes de información, ¿vale? Constantemente puedes estar mirando cosas y constantemente te salen cosas también que pueden ser potenciales no conformidades. Por lo tanto, uno tiene que ir todo apuntándolo bien, registrándolo todo bien, etcétera, etcétera. Se me ha olvidado comentaros, quizá también importante, mencionaros una palabra que habréis oído también muchos. En inglés se dice checklist, en castellano se dice listas de comprobación. Vale, pues las checklists, para los que no habéis oído nunca ese término, son una serie de ítems, de puntos que se deben revisar en una auditoría, ¿vale? Que nos sirven para ir mirándolos punto por punto en cada una durante la auditoría. ¿Para qué? Para garantizar que revisamos todo lo que tenemos que auditar, ¿vale? Si uno va creyéndose lo que se lo sabe todo y va sin una checklist y luego de las 100 preguntas que a lo mejor hay que preguntar o los 100 ítems te dejas 20, pues no has cubierto todo el alcance de la auditoría. Es un error importante del auditor, ¿vale? Entonces, simplemente mencionaros este documento que lo recomiendo, ¿vale? Que lo usemos, las checklists. Las entrevistas, muy importante, ¿de acuerdo? Es uno de los medios más importantes para recopilar información, muy importante. Fijaros, un auditor tiene que ser capaz de tener un lenguaje claro y adecuado cuando está hablando con la dirección, cuando está hablando con los mandos intermedios, con los técnicos, con los operarios, con los proveedores. En una jornada de trabajo, pues puedes haber estado hablando con 20 o 25 personas y tienes que tenerlo todo muy claro, ¿no? Lo que quieres preguntar, lo que te contestan, etcétera. Entonces, las auditorías y las entrevistas deben mantenerse con personas de niveles y funciones adecuadas. Deben realizarse durante las horas normales de trabajo. Lo más normal es que se audite siempre en horario laboral. Se debe hacer todo lo posible, como he comentado antes, por crear un clima favorable para tranquilizar a la persona. Y se debe explicar la razón de la entrevista, ¿vale? Cualquier nota que se tome. Siempre es bueno, cuando va a iniciar una entrevista con alguien, sobre todo si son gente que no son expertos en auditorías, por romper un poco el hielo, crear, si es posible, un buen ambiente, una sonrisa, un chascarrillo o alguna cosa de sentido de humor, ¿vale? Para crear un buen ambiente. Los resultados de la entrevista, si es posible, debe ser resumido, es decir, una vez que has entrevistado a esa persona, decirle, pues muchas gracias, aparte de eso, decir, bueno, pues creo que eso está muy bien, eso se podría mejorar, algún tipo de feedback siempre es bueno para la persona entrevistada, ¿vale? Y como siempre, lo que he dicho hace un segundo, siempre hay que dar las gracias después de entrevistar a la persona y se le da las gracias y se le dice que tenga un buen día, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo ya he ido haciendo todas estas actividades de recopilar información, que como veis estoy pasando de manera general, pero da para una sesión más si hace falta, ¿vale? Pues estoy pasando un poco por lo que es la metodología, pues ya tenemos los hallazgos. ¿Qué son los hallazgos? Todas aquellas cosas que yo me he encontrado que confrontándolo contra los procedimientos, contra los requisitos de la norma, contra los requisitos legales, pues suponen un incumplimiento, ¿vale? Los incumplimientos pueden ser no conformidades normalmente u observaciones. Las observaciones son de menor entidad y las no conformidades pues son de mayor entidad, ¿vale? Comentaros también en este punto que las auditorías no solo sirven para encontrar hallazgos negativos, aquellas cosas que se deben mejorar, sino también para destacar cosas positivas, ¿eh? Yo siempre recomiendo que en los informes de auditoría se incluya un apartado de puntos fuertes, de aquellas cosas que destacan y que quieres resaltar dentro del informe de auditoría. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí estamos generando hallazgos. El equipo auditor ha encontrado X no conformidades, ¿de acuerdo? Y hay que prepararse para sacar las conclusiones de la auditoría, ¿de acuerdo? Para sacar conclusiones de la auditoría, el auditor
jefe se junta con su equipo para revisar todo, ¿vale? Pues revisar los hallazgos que se han encontrado, cualquier información, acordar conclusiones juntos, resolver dudas. Oye, Yago, pues esto no sé si es una observación o es una no conformidad. Oye, este requisito legal no lo entiendo muy bien. Oye, pues esta inspección que me he encontrado realmente cubre lo que necesitamos, etcétera, 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 ¿vale? Siempre es ahí bueno que el equipo auditor pues se junte y vaya resolviendo dudas. Preparar recomendaciones, comentar el seguimiento de la auditoría si es que hubiera que hacerlo, ¿de acuerdo? En definitiva, que muy importante, antes de enfrentarte al siguiente punto de la auditoría, que es la reunión final, es bueno que se prepare el auditor y los auditores las conclusiones de la auditoría. Muy recomendable. ¿Qué más? ¿Conclusiones podemos sacar? Pues el grado de conformidad del sistema, si es conforme o no es conforme. Lo más normal es que siempre, y no pasa nada, salen no conformidades, ¿de acuerdo? Yo estoy cansado de decir esto, ¿no? La no conformidad se ve como algo negativo, ¿no? O traducido un poco a otra palabra que conoceréis todos, pues una reclamación de un cliente se ve como algo negativo. Yo para nada lo veo así. Y ese es un poco el mensaje que también quiero dar aquí. Una no conformidad o una reclamación de un cliente es una oportunidad, ¿vale? Muy importante para mejorar algo. Y gracias a que un cliente se ha tomado la molestia de escribirte, o gracias a que un auditor se ha tomado la molestia de redactar una conformidad, bueno, pues tú tienes una oportunidad para mejorar en tu organización. Porque probablemente si no hubiera ese cliente o ese auditor no hubiera pasado por allí, pues eso seguiría estando mal, con los disgustos que supone en costes económicos, personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues una vez que hemos preparado la reunión de la auditoría, perdón, las conclusiones de la auditoría, hacemos el cierre, ¿de acuerdo? Muy importante, acordaros, una auditoría formal ISO 19011 comienza con una reunión inicial y termina con una reunión final, ¿de acuerdo? En la reunión final se explica todo lo que ha aparecido, todos los hallazgos, se les cuenta a todos los auditados. Si es posible, las mismas personas que estuvieron en la reunión inicial estén en la reunión final y se le cuenta todo lo que ha aparecido, se resuelven dudas, se aclaran, se discute si hace falta, ¿vale? Yo he estado en reuniones finales en las cuales pues, el auditado intenta que las no conformidades se las quiten o se las rebajen o tal, y de ahí está la función del auditor y del líder para intentar justificar siempre con evidencias objetivas que la no conformidad es pertinente, ¿vale? Como digo, cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría, las conclusiones entre equipo auditor y auditado deben discutirse y, si es posible, resolverse, ¿vale? Si no se resuelven, ¿vale? Que sería un poco absurdo no resolverlo, pero bueno, las dos opiniones deben registrarse. Por lo tanto, una reunión de cierre es un momento muy importante de la auditoría en el cual el auditor y el auditado pone sobre la mesa todo lo que ha aparecido. Perfecto. Una vez que yo ya he hecho esta auditoría, me preparo, ¿vale? Para realizar el informe. El informe, como os he dicho al principio, es el resultado de la auditoría. Un informe tiene que cubrir muchos aspectos. Un índice podría ser perfectamente este que os pongo aquí. ¿Qué objetivos tenía la auditoría? El alcance. ¿Quién es el cliente de la auditoría? Normalmente suele ser el propietario o el nombre de la empresa que es auditada o de la organización. La identificación del equipo auditor, la fecha, lugares y, muy importante, quizá lo más importante, cuáles son los hallazgos, qué no conformidades, qué observaciones, qué puntos fuertes, ¿vale? Y qué conclusiones podemos sacar de la auditoría, ¿vale? Anejo al informe podemos presentar el plan de auditoría que enviamos al principio para hacer la auditoría, lista de personas que has auditado, resúmenes de procesos, planos. Si es que ha habido alguna área que no has podido auditar porque por lo que sea no se ha podido, pues también hay que ponerlo aquí. Opiniones divergentes, por supuesto, siempre una declaración de confidencialidad, muy importante, ¿vale? Es uno de los principios de cualquier auditoría, lo mencioné el año pasado, ¿vale? Y la lista de distribución de quién se va a realizar este informe, ¿vale? Esta parte que es cómo redacto las no conformidades, cómo redacto el informe de auditoría, hay que tenerlo también en cuenta, ¿vale? También lo mencionaré el próximo 6 de agosto, pero bueno, simplemente os lo menciono aquí para que también lo conozcáis. No hay que usar un lenguaje rococó, retórico, sino hay que usar un lenguaje muy práctico y muy sencillo. Siempre un auditor tiene que trabajar contra hechos contrastados, contra evidencias objetivas, ¿vale? Si yo pongo una no conformidad por esto, es porque yo me he encontrado un documento que dice que esto se tiene que hacer así y no se está haciendo así. Siempre con evidencias objetivas. Siempre intentar ser breve y conciso, ¿vale?
utilizar la terminología de la empresa, si es posible. Has estado en esa empresa un par de días, seguramente se te han quedado los nombres de las cosas que usan o los términos que emplean y es bueno que también los pongamos ahí. Nunca hacer juicios de valor, ¿vale? Porque eso es subjetivo. Siempre hay que hacer, insisto, expresar hechos contrastados. Evitar mensajes contradictorios, no expresar opiniones, como ya he dicho antes, no exponer soluciones, las soluciones las pone el auditado, no saques conclusiones injustificadas, no utilices un vocabulario alarmante, agresivo, bueno, cosas que son normales, ¿no? Y muy importante, las no conformidades no se ponen a los individuos, a las personas. Las no conformidades van contra procesos, contra actividades de la empresa, ¿vale? Contra requisitos de la norma que no se están cumpliendo, ¿vale? Pero no hay que poner acento en personas. Es muy habitual ver en los mandos, en los managers de las organizaciones que intentan buscar culpables. Es un error garrafal. En las auditorías lo que se busca es la mejora continua. No echar a gente, no despedir a personas, no poner el foco ahí a las personas que por lo que sea no han hecho bien su trabajo o en muchos casos no lo han hecho bien porque no están bien diseñados. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, especificar bien la naturaleza del problema, comunicarlo y en cuanto a la redacción, podríamos hablar largo y tendido, pero este sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En contra de lo establecido en el requisito bla, 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 bla de la norma tal, en un 50% de los casos muestreados o de manera puntual o de forma general se encuentra, ¿vale? Esta eficiencia, etcétera, etcétera. Eso sería una forma de registrar una no conformidad. Una vez que yo he hecho el informe de auditoría, tiene que aprobarse y distribuirse. Hacer el informe siempre en un periodo adecuado, no podemos pasar 2 meses desde que hicimos la auditoría para hacer un informe. Lo normal es que en las auditorías de certificación el informe te lo den ya el último día de auditoría o las auditorías internas que hacen otras empresas, pues a lo mejor una semana, no mucho más, ¿vale? Siempre tiene que estar fechado, revisado y aprobado. La auditoría finaliza cuando todo esto se ha realizado, ¿de acuerdo? Y, muy importante, la auditoría termina cuando el auditor se va de la empresa, pero ahí deja un trabajo muy importante al auditado, que son las no conformidades, las deficiencias, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que el auditado las ponga en marcha, ¿vale? Porque muchas veces no te van a dar el certificado, sino evidencias que has resuelto las no conformidades. Esto es muy importante, ¿vale? Eso sí, la auditoría se ha ido, el auditor deja ahí su informe y ¿de qué manera, me preguntaréis alguno, oye, ¿de qué manera puede revisar un auditor que se cumple las no conformidades que han aparecido? Bueno, pues en la siguiente auditoría que haya, que normalmente suelen ser anuales, pues se revisa que las no conformidades que aparecieron el año anterior se han ido resolviendo. Por supuesto, si una auditoría del año 2018 han aparecido no conformidades y cuando yo vengo en el 2019 siguen sin activarse, ya tienes un problema. ¿De acuerdo? Porque al final no te estás tomando la auditoría como el objetivo que es mejorar tu organización. Te lo estás tomando como solamente, pues voy a reírme un poco, voy a ver si mantengo el certificado, ¿vale? Pero sin accionar nada. Y ese es uno de los errores más importantes y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque una empresa decide quitaros la ISO 9000, la 14001 o cualquier otra, ¿vale? Esto hay que tomárselo siempre, insisto, lo que he dicho al principio, como una herramienta de la mejora continua de las organizaciones. Perfecto. A ver, más información para aquellos que quieran profundizar en la ISO 19011, igual que el año pasado, os dejo aquí una serie de vídeos, ¿vale? Para ver si podéis o tenéis intención y ganas de verlos, relacionados con la ISO 19011. Algunos son más cortitos y otros son más largos, pero bueno, siempre es bueno dar material adicional, complementario, para aquellos que os apetezca profundizar un poco más. Bueno, como os he dicho, mi idea era estar unos 40-45 minutos contándonos de manera general cómo se realiza una auditoría en el capítulo 6 de la norma ISO 19011-2018, que aquí tenéis el logo, ¿vale? Mi idea era contarlo de manera un poco didáctica para que todos, bueno, pues os entre el gusanillo y las ganas de aprender más sobre esto. Insisto, tenemos un curso en EALDE que entra mucho más en profundidad en todos estos aspectos, ¿vale? Y bueno, pues como siempre es un placer estar con vosotros un ratito contándoos, bueno, nuestras experiencias en estos asuntos. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis el contacto mío con un email y con mi enlace de LinkedIn, por aquellos que quieran también contactarme. Y ahora entraríamos en la fase que ha comentado Amanda, relacionado con las dudas y preguntas que me podéis realizar. Entonces, a ver si lo hago bien. Voy a abrir aquí.
Voy a ir a las preguntas. Vamos a ver. Me iría aquí a ampliar. Vale, y estoy empezando a ver aquí todo. A ver. Bueno, pues la verdad es que en primer lugar, daos las gracias porque veo mucha pregunta, ¿vale? Eso quiere decir que es un tema trending topic, un tema que interesa y que os gusta, ¿vale? Y eso me congratula y me alegra. A ver, voy por partes. Aquí me pregunta Ricardo Camacho, ¿cuán importante es considerar las NEPA del Instituto de Auditores Internos? No sé lo que es NEPA, el Instituto de Auditores Internos, no sé si será algo específico de algún país. Ahora que las ISO 9001 y 27001 han sido modificadas con base a la ISO 31000, el auditor debería demostrar conocimiento de las 31000. Bueno, sí o no, ¿de acuerdo? La ISO 31000 ataca o te explica cómo gestionar los riesgos, ¿de acuerdo? Pero cada organización puede gestionar la metodología que considere oportuna en función de su naturaleza, ¿vale? Y existen múltiples metodologías, algunas más complejas y algunas otras menos, ¿vale? Obviamente, si la empresa o la organización está usando la ISO 31001, pues por supuesto que tiene que demostrar el auditor que la conoce, ¿vale? Pero, por ejemplo, si está usando ANFE, que es otra metodología basada en se llama análisis modal de fallo de efectos, pues tiene que también conocerse esa metodología, ¿vale? O sea que siempre es bueno, lógicamente, que el auditor conozca la metodología de evaluación de riesgos que se está tratando, ¿vale? Cuando uno vaya a auditar cumplimiento, en este caso, de la 9001 o la 27001 de seguridad informática. No sé si, Ricardo, contesto más o menos a lo que me has preguntado. Jacqueline Molina me pregunta cuánto tiempo después de instalado es bueno hacer una auditoría interna. Perfecto, muy buena pregunta. Bueno, pues una vez que implantes el sistema de gestión, ¿vale? No vas a poder pasar la auditoría externa de certificación hasta que tú no hagas un programa de auditoría interna, porque la auditoría interna es un requisito en sí mismo de la norma. Me explico, vamos a intentar ponerlo en un calendario. Si yo, por ejemplo, he terminado de implantar la norma ISO 9001, me la invento, el 31 de agosto de 2019, ¿vale? Yo no puedo llamar en septiembre al auditor externo para que venga a certificarme, Bureau Veritas, SGS, el que sea, ¿vale? Yo tengo que en septiembre, octubre hacer auditoría interna, ¿vale? Y luego ya en noviembre, diciembre llamar al auditor externo para que venga. Un auditor externo nunca va a certificar un sistema de gestión si no ha visto que antes ha habido auditoría interna. Y para eso tiene que haber personas cualificadas y preparadas para hacerlo. Jacqueline, no sé si esto es lo que te puedo contestar. Más. ¿Cuánto tiempo después? ¿El observador tiene que ser auditor o puede ser un empleado de la organización auditada? No. El concepto de observador es un auditor en potencia, un auditor en prácticas, un auditor junior, un alumno, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Es una persona que se está preparando para ser auditor. Ese es el concepto que hay observador. Normalmente lo pone el auditor, ¿vale? Y pregunta si es posible que esta persona acuda. El auditado también puede llevar personas que estén ahí presentes en la auditoría, pero si están presentes en la auditoría no trabajan ese día, ¿vale? Así que, bueno, es algo que también tenéis que valorar. Pero normalmente el concepto de observador es para un auditor que va a ser auditor. Una persona certificada como auditor interno en sistemas de gestión puede realizar auditorías de tercera parte, Esteban Sierra. Dependerá de los requisitos que marque la entidad de certificación. Es decir, por ejemplo, aquí en España está AENOR, ¿vale? Yo, que llevo 20 años haciendo auditorías internas, me voy a AENOR y digo, mira, quiero ser auditor de AENOR. Pues a lo mejor el auditor de AENOR me dice, mira, Yago, aparte de tener mucha experiencia, tienes que demostrarme que eres experto en seguridad informática, ¿vale? Pues no lo soy. Pues entonces no puedes ser auditor, no puedes ser auditor externo de 27001. Oye, pero sí que veo que tienes un máster en eficiencia energética. Bueno, pues entonces con esto sí que puedes demostrarme que puedes habilitarte para hacer auditoría de ISO 50001. Es decir, que cada una cantidad certificadora podrá decir si tú puedes hacer auditoría de tercera parte como auditor interno, ya que esto era a la pregunta que me hacía. A la pregunta que me hacía, ya no me acuerdo quién era. Ah, sí. Bueno, no sé quién era, ya no me acuerdo. Esteban Sierra. Esteban Sierra. A ver, Sonia Rojas, un observador mínimo, ¿a cuántas auditorías debe existir bajo este RO? Bueno, ¿cuántas auditorías? Lo marcará la entidad, ¿vale? La entidad certificadora, ¿vale? Normalmente son entre 3 y 5 auditorías completas, ¿vale? Más, sigo.
Al hacer una auditoría, esto es Diana Moreno, al hacer una auditoría externa para corroborar los cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo, ¿en qué tiempo se debe hacer seguimiento al cierre de la no conformidad o no se hace ese seguimiento? Lo normal es que se haga seguimiento mensual o trimestral de cumplimiento del accionamiento de las no conformidades, ¿de acuerdo? Deberá también tenerse en cuenta el accionamiento en sí mismo, ¿vale? Si para accionar una no conformidad tienes que construir un nuevo techo de una nave industrial, pues eso lleva más tiempo que si solamente es cambiar un procedimiento y donde pone A hay que poner B, ¿vale? Teniendo en cuenta la naturaleza en sí de la no conformidad, siempre es bueno hacer seguimiento de las mismas, nunca que se caigan en el olvido, nunca que acaben en un disco duro por ahí perdido o en un cajón metidas. Juliet Flores, al momento de la auditoría, ¿cómo se debe hacer la validación de la gestión de riesgos? Depende de qué riesgo estamos hablando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero sí que en cualquier momento se puede hacer la validación de los mismos. Si estamos hablando de riesgos relacionados con la seguridad informática, ¿vale? Pues hay que preguntarles de qué manera validan esa información. Pero se puede hacer, a tu pregunta, se puede hacer en cualquier momento. ¿Algunas recomendaciones para realizar muestreos en auditorías? Ninguna recomendación, simplemente que cubráis el máximo posible. Hay muchas herramientas en Internet, ¿vale? Para coger muestras, en el cual te dices, le das el universo y tú le dices cuál es la fiabilidad que quieres obtener, ¿vale? Normalmente se trabaja en el mundo de la calidad en el 95% de fiabilidad y te dicen cuál debe ser el muestreo que debes realizar. Esto es para Roberto Palacios, que me ha preguntado. Vale, José Esquivel me pregunta, ¿el alcance es diferente a los criterios? Sí, totalmente. El alcance son las normas que quiero auditar, ¿vale? O los centros de trabajo que quiero auditar, o los departamentos. Los criterios son los documentos, procedimientos, políticas que haya en la organización, los requisitos legales o los requisitos de la norma, ¿vale? Son cosas diferentes. Auditor en entrenamiento, bien el sonido, buen día, ¿Dónde están los buenas tardes, si me puede indicar dónde están los webinars grabados para acceder? Esto ahora le pasaré a Amanda por si puede contestar. Esto es la pregunta que me ha hecho Milka. Buenas tardes, ¿qué lineamientos utilizar para el muestreo por juicio? No entiendo esa pregunta. Buenos días. ¿Qué papel se debe asumir en caso de hallazgos de ilícitos? Bueno, cuando son hallazgos ilegales, cuando hay algo ilegal que se haya detectado en una auditoría, la auditoría se puede dar por finalizada, ¿vale? Porque no se cumple lo mínimo minimorum que debe tener una organización, que es cumplir la legislación. Entonces, si un auditor encuentra algo ilícito, ¿de acuerdo? La auditoría no puede continuar, o si queréis podéis continuarla, pero no se puede dar un certificado de calidad, ni de medio ambiente, ni de prevención, ni de bla, 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 si no, estamos viendo que se incumplen algún requisito legal. ¿Vale? ¿Vale? Pues en este caso, con los NOx, que me ha puesto un ejemplo, pues el caso es que no se cumple la legislación de NOx, por lo tanto no se puede dar el certificado. Insisto, cualquier empresa o organización que se preste a entrar en un sistema de gestión ISO tiene que cumplir la legislación. ¿Vale? Aquí me dice comunicar progreso junto con resultados parciales. Una auditoría no programada, ¿vale? Normalmente cuando una auditoría no es programada es que uno se presenta sin avisar. Eso no se llama auditoría, se llama inspección, ¿vale? Son conceptos diferentes. Las auditorías siempre suelen estar programadas e informadas y comunicadas, como he dicho antes, con el programa de auditoría y con el plan de auditoría cuando llegue. ¿Cómo? Uy, va, se me ha ido para abajo. Sigo por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Gracias, Paquita. Bueno, gracias en general a todos, ¿no? Porque estoy viendo aquí muchos agradecimientos, felicitaciones. La verdad es que veo un montón de preguntas. No sé si seré capaz de contestar a todas. ¿Existen tablas de cantidad de muestras? Hasta lo he contado ya. Para coger muestreo. ¿Existe una estructura estándar? Sí, existe una estructura estándar que he puesto en la presentación, ¿vale? Para un informe de auditoría. También está dentro de la norma ISO 19011. Software free para gestión de auditorías. Esto es más complicado, ¿vale? Normalmente aquí siempre hay algún pequeño desarrollo que realizar, ¿vale? No conozco yo ningún software que sea gratuito. Recomiendo aquí plataformas Moodle, ¿vale? Que suelen ser gratis, pero luego hay que desarrollarla y ver qué es lo que quieres en cada una de ellas.
Excelente conferencia. Escucha muy bien. ¿Es posible que sea necesario la utilización de expertos en determinada materia? Por supuesto, ¿vale? Sobre todo en empresas un poco que actividades muy singulares. A tu pregunta, Florencia. ¿Es necesario contar con una certificación como auditor para desempeñar el papel de auditor líder? Bueno, aquí en España existen una certificación que se llama CERPER, ¿vale? Que lo lleva la Asociación Española de la Calidad y es para aquellos que quieran tener una certificación como auditor, ¿vale? A nivel internacional esto se llama IRCA, no sé si habéis oído hablar de ello, ¿vale? Pero ponerlo en internet y en cada uno de los países veréis cómo certificarse como auditor. Eso en cuanto a auditorías externas. En cuanto a auditorías internas, ¿vale? Pues cada organización decide qué personas pueden ser auditores internos y cuáles son los requisitos que deben tener. ¿Es diferente el informe de gestión de la calidad con financiero? Sí, Paquita, por supuesto que es diferente. ¿En qué punto se ubica el programa de auditoría? 19.011. Pues creo que es el punto 6, el 5 o el 4 de la norma. Adriana, tu pregunta, Adriana Guerra. ¿En qué momento se evalúan los riesgos existentes? ¿Vale? Vale. Los riesgos son diferentes, ¿vale? Dependiendo si son de calidad, de medio ambiente, de prevención, etcétera, ¿vale? Esos riesgos se deben evaluar conforme a la metodología que ya he mencionado anteriormente y en esos riesgos hay que mencionar todos aquellos derivados de la auditoría. ¿En qué momento entonces? A la pregunta de Florencia, cuando se evalúen los riesgos de toda la compañía, ¿vale? También se evalúan los riesgos relacionados con la auditoría. El máster de riesgos incluye la 19.011, pues esto es la pregunta de Izcoatl Antonio Inzunza Romero. ¿En el máster de riesgos incluye la ISO 19011-2018? Pues esto hay que preguntárselo a Amanda, ¿vale? El último informe de auditoría interna lo realizamos en el mes de noviembre de 2018. Muy bien, Álvaro. ¿El riesgo inherente y el riesgo residual en la auditoría se debe comunicar al auditado? No, no tiene por qué comunicarse, ¿vale? Simplemente tienes que tener en cuenta que existen unos riesgos en la auditoría y que los tienes que contemplar y accionar, ¿vale? En el caso de que, primero, hay que evaluarlos, si son altos o son bajos, y luego accionarlos en el caso de que se produzca. Álvaro Mendoza, el informe de revisión por la dirección se puede hacer con base al último informe de auditoría interna realizado, claro, es uno de los inputs de la revisión por la dirección, es el resultado de las auditorías internas. ¿El auditor líder puede formar auditores internos? Sí, pero no en la auditoría. En la auditoría está auditando, ¿de acuerdo? Y el otro observando. Y luego ese auditor líder, a lo mejor a la semana siguiente, está dando un curso en su organización para observadores de cómo hacer auditorías, por supuesto. ¿El auditor deberá notificar a una instancia legal al momento de detectar violaciones? Buena pregunta. Pues dependiendo de qué se estaba produciendo, ¿vale? Si es algo flagrante, a lo mejor sí que debe hacerlo. A esa pregunta, Jorge Luis, tendríamos que ir caso a caso. ¿El auditado puede solicitar cambios en lo encontrado a los auditores en la reunión final? Sí. ¿Vale? En Felipe Ordóñez. Hay muchos auditados que en la reunión final pues, ponen en cuestión algunas no conformidades o observaciones y es el lugar en el cual el auditor tiene que tener los hallazgos necesarios, las evidencias objetivas necesarias para poder explicar que esa auditoría, que esa no conformidad es una no conformidad. ¿Vale? Y ahí pues se establece un debate, como he dicho antes, y en algunos casos se llega a un consenso y en otros no. ¿Cuánto debe durar una auditoría? Lo mínimo, y siempre se debe encontrar con no conformidades. A ver, Julio César de la Cruz. ¿Cuánto debe durar una auditoría? Eso depende de cada una de las organizaciones, el tamaño que tenga, bueno, 1000 factores, ¿no? Yo siempre recomiendo que mínimo un día, ¿vale? Sería necesario hacer una auditoría de un sistema de gestión, ¿vale? Y siempre se debe encontrar no conformidades. Pues mi recomendación es que sí, porque como he dicho antes, una no conformidad es un tesoro. Es algo que nos va a permitir mejorar. Cuando leo un informe de auditoría que no tiene no conformidades, me chirría un poco porque no somos perfectos. En la excelencia, tener todo perfecto es imposible. Somos seres humanos imperfectos y como tal siempre tenemos cosas que mejorar. ¿Cuándo sí es aprobado que estén los responsables de dueño de procesos? Vale. José Esquivel, pues siempre que vayamos a auditar un proceso en concreto, pues tiene que estar su responsable. Si voy a auditar postventa, pues el responsable de postventa tiene que estar allí para que explique cómo se gestiona ese proceso, qué actividades tiene, cómo se mide, cómo se revisa. ¿Cuál es la diferencia entre los hallazgos y la no conformidad? Muy sencillo. El hallazgo, ¿vale? Puede ser una no conformidad, puede ser una observación o puede ser un punto fuerte, ¿vale? Una recomendación. Es decir, que el hallazgo es el término general, ¿vale? De todo lo que nos encontramos para mejorar.
¿Cuál es la diferencia de versión 2018 con la anterior? Bueno, hay muchas diferencias, ¿vale? Pero el corazón de lo que es la metodología en sí no ha cambiado. Antes la 19.011 del 2011 hablaba solamente de auditorías de sistemas de calidad medio ambiente y ahora se llama de sistemas de gestión. Lo amplía a cualquier componente que se quiera implantar de una organización, cualquier componente, calidad, medio ambiente, prevención, seguridad alimentaria, seguridad informática, eficiencia energética, etcétera. ¿Cómo se deben escribir los hallazgos de la auditoría? Pues he puesto ahí un ejemplo de cómo podríamos redactar una no conformidad. ¿Cómo puedo inscribirme para la próxima charla que dará usted en el 6 de agosto? Pues eso supongo que se mandará un email, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y podáis conectaros. ¿Cómo hago que el auditado se sienta cómodo para no creer que soy su amiga? Muy buena pregunta. Eso no hay solución, ¿vale? Hay que tener una forma de ser que permita que creemos un buen clima, ¿vale? Pero siempre desde el punto de vista profesional. Un abrazo a todos, un saludo.